Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas. Hola, Héctor. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, sí. El administrador. Yo no soy de la tecnología, me cuesta estas cosas. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿verdad? Bien, voy a achicar esto. Hacia abajo. Ahí, bien. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar un poco, vamos a hablar bastante de lo que es terminamos toda la parte ósea. Ahí. Y con eso terminamos la parte ósea y ya vamos a empezar con el parénquima, con la parte más divertida. Todo lo que es importante para mí que ustedes conozcan la parte de continente, porque las relaciones que vamos a ver a partir de la siguiente clase, vamos a hablar mucho de hueso. Entonces, yo sé que ustedes ya tienen vasto conocimiento de hueso, ustedes ya habrán visto esto todo para el curso de ingreso, pero nunca está de más hacer recordar un poco de continente raquí. El raquí como tal, yo no me voy a meter mucho en lo que es sacro y coxis porque no hay mucho que hablar de ello, pero sí vamos a hablar bastante de la parte cervical, dorso y lumbar, que es lo que vamos a ver. Bueno, entonces la columna como tal es justamente el eje del cuerpo humano, nuestro eje principal, nuestro eje longitudinal. La columna como tal, en su conjunto, el raquio, columna vertebral, en realidad formado por varios huesos, varía entre 32 a 34 huesos. Esto va a variar de la fusión que haya entre el sacro y el coxis. ¿Verdad? Eso es lo que va a variar. Normalmente el sacro es constante, son 5 vértebras fusionadas entre sí, y el coxis es lo que varía. El resto se mantiene constante, que son las vértebras cervicales, dorsales y lumbares. Todas estas son huesos afirmados entre caso entre sí y en su conjunto es lo que van a formar la columna vertebral. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el sacro que constituye 5 vértebras y el coxis, que es lo que varía, ¿verdad? Entre 2 y 3 coxis, ahora está hasta 5, entonces eso puede llegar hasta 34 vértebras como tal en sí. Sacro y coxis se han estudiado como un hueso solo, porque están todos fusionados. Sin embargo, ya en cervical, dorsal y lumbar, las vértebras que son un poco diferentes, que se escapan un poco del resto, ¿verdad? Entonces ahí lo que de repente hay que hacer algunos hincapié. La columna vertebral en su conjunto no es una columna recta, sino que tiene eh, curvaturas que son fundamentales justamente para mantener la estática del cuerpo, o sea que gracias a las curvaturas que tiene durante la columna, es todo el peso del cuerpo humano, y que está constituido por una lordosis lumbar, una lordosis cervical y una sifosis dorsal, ¿verdad? Que es esta curva, entonces hace como una S, ¿verdad? Alargada, y esta curvatura en realidad es parte de un proceso evolutivo que lleva miles de años. Si vamos a remontar un poco a la evolución del hombre, el hombre erecto como tal tiene muy pocos años, estamos hablando de pocos miles de años evolucionando. Entonces la columna, nosotros en la actualidad todavía somos parte de esa evolución. Que significa que todavía no logramos una evolución completa. Eh, el hombre o los mamíferos en general están diseñados justamente para ser cuadrúpedos, ¿verdad? En su mayoría. Entonces, la posición erecta obviamente genera muchísimos cambios en la estática corporal que el ser humano todavía va a sufrir cambios, probablemente de aquí a 1000 años, que todavía existimos, ¿verdad? La raza humana, probablemente van a ser diferentes,
el diseño, la estructura, porque todavía estamos acomodando. ¿Por qué les digo esto? Porque esto explica el por qué son tan comunes las patologías del tipo degenerativas de la columna. La hernia de disco, las discopatías, la lumbalgia, algo común, algo que usted, incluso probablemente entre usted alguien ya sufrió de lumbalgia o conoce a alguien que sufre. Eso significa que todavía estamos en proceso de adaptación de nuestra columna. En general, la columna vertebral, todas en general tienen, excepto la primera, que es el atlas, vamos a ver porque es especial, tienen un cuerpo vertebral, poseen un macizo hipoficiario que tiene unas cuantas apófisis, que son normalmente el número de 7 para cada vértebra, ¿verdad? 3 de cada lado y una impar, que es la apófisis espinosa. El cuerpo a través de un pedículo, le llamamos pedículo porque justamente tiene la forma de un pie, ¿verdad? Que normalmente está dirigido un poco lateral, excepto en la lumbar donde es un poquito más horizontal, en el caso le choca luego de manera vertical. El cuerpo varía el tamaño dependiendo si estamos en cervical, dorsal o lumbar, entonces el cuerpo se hace un poco más grande y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque la lumbar o las vértebras lumbares son las que finalmente sostienen la columna. El cuerpo vertebral con los pedículos y atrás cerrado por una lámina, o eso que se llama lámina, componen lo que conocemos como el agujero vertebral o el canal raquídeo como tal, que es por donde va a pasar o va a estar alojada la médula espinal, que en el adulto desciende hasta nivel L1. O sea que médula espinal como tal tenemos hasta la lumbar 1, a partir de ahí abajo solamente tenemos las raíces nerviosas que caballo. Esto es fundamental porque les cuento, hasta hoy en día yo tengo colegas clínicos principalmente, no estoy hablando más de los clínicos, pero son ellos principalmente, me llaman y me dicen, tengo un síndrome medular. Y le pregunto yo, bueno, ¿qué imagen tenés? ¿Verdad? Y me dice, tengo una radiografía lumbar. Ok, pero no, ¿verdad? Porque sabemos que, y a veces me llaman porque tiene una hernia de disco a nivel de la lumbar 5. Sabemos nosotros por neuroanatomía que a nivel de la lumbar 5 ya no hay médula, entonces no puede ser un síndrome medular. Entonces, esos son conceptos de neuroanatomía, por eso me parece importante hablar un poco con columna, porque en general no le damos tanta importancia, pero son patologías muy frecuentes, que aunque no hagan ustedes neurocirugía o aunque no hagan traumatología, que también trata patología de la columna, en su consultor, valgia, cervicalgia o dorsalgia. Entonces, en general, las vértebras están formadas por un cuerpo, un pedículo, o sea, dos, ¿verdad? Uno a cada lado, las láminas que en conjunto forman el agujero vertebral y el macizo apoficiario que tenemos las apófisis articulares superiores, luego abajo van a estar las inferiores, las apófisis transversas, esas son pares, y la apófisis espinosa que es impar. Las diferencias se ven principalmente más o menos cilíndrico, en la mayoría está alargado transversalmente, excepto en la dorsal, que es más cilíndrica y más circular que las otras. Las láminas en la lumbar son más altas y más cuadriláteras. En las cervicales son más rectangulares, son más cortas. La apófisis espinosa en la cervical está dividida en dos raíces, le llamamos apófisis espinosa vituberosa. La apófisis hacia abajo, o sea, está más acentuada hacia abajo, y la lumbar tiene una forma más cuadrilátera y está más horizontal. Todo esto tiene una explicación que es por la estática que tiene que soportar. Que para nosotros en neurocirugía es fundamental porque cuando operamos columna, yo tengo que conocer la estática de toda la columna para que al hacer la cirugía no le deje al paciente con una columna inestable. Es un término que tienen que ir manejando. Entonces, las vértebras cervicales, en general, tenemos un cuerpo
que tiene la forma de un cilindro que está más alargado de manera transversal, y en sus extremos superiores se elevan unos pequeños hechos que van a servir para articularse con el cuerpo, en este caso con la parte inferior del cuerpo superior. Unidas a las láminas tenemos los pedículos, que aquí son un poquito más pequeños, y desde el cuerpo sale un arco llamado arco anterior, y del pedículo sale un arco posterior, que en conjunto forman lo que conocemos como el agujero transverso, que es una gran diferencia que tienen las vértebras cervicales con las demás. La vértebra tiene dos procesos o dos arcos, uno anterior y uno posterior, que en conjunto forman el agujero vertebral, por donde va a pasar un vaso. ¿Alguien me puede decir qué vaso pasa por ahí? Arteria vertebral. Muy bien, la arteria vertebral, que es rama de... La arteria subclaviana. Súper genial. Que es una arteria que va a ascender por el canal vertebral, y al nivel de eso se unen y van a formar la arteria basilar, que va a dar la circulación posterior del encéfalo, o sea, fundamental. Y por detrás del canal del agujero vertebral se forma el canal del nervio, en el caso de la raíz nerviosa. Muy bien, la apófisis espinosa, la diferencia está que tiene dos tubérculos, entonces la llamamos una apófisis espinosa bituberosa, y tiene una dirección un poco más horizontal. Y tiene una forma convexa, y la parte inferior es cóncava, para justamente alojar y sobreponer las apófisis espinosas una sobre otra. Y luego las carillas articulares. Esta descripción de la vértebra cervical se aplica a partir de la cervical 3 hasta la cervical 7. La cervical 1 y la cervical 2 vamos a ver que son diferentes. En cuanto a las dorsales, son prácticamente todas iguales. La única diferencia va a estar en la presencia de las carillas articulares para las costillas. Todas tienen un cuerpo, los pedículos, las apófisis articulares superior, apófisis articular inferior, que también le llamamos nosotros faceta o cara articular, ¿verdad? En neurocirugía usamos más el término faceta. Los pedículos aquí tienen una escotadura un poco más insinuada, a diferencia de la cervical, tienen una escotadura un poco más pequeña, por donde van a formar con la escotadura inferior el agujero de conjunción, que es por donde van a emerger las raíces nerviosas de la mente. Ustedes saben que debajo de cada vértebra emerge una raíz que lleva el nombre justamente de la vértebra superior. Eso se aplica desde la dorsal para abajo, excepto en la cervical. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de tener 7 nervios cervicales, tenemos 8. ¿Alguien me puede decir por qué ocurre eso? No sé si me escuchan o están nomás en silencio todos. No sabemos, pero su origen es muy lógico. Bueno, lo que pasa es que el primer nervio cervical sale por debajo del occipital. Entonces, a partir de ahí, como sale por debajo del occipital, el último nervio cervical sale por debajo de la C7, pero ya no se llama nervio cervical 7, se llama nervio cervical 8, el que sale por debajo de la cervical 7. Entonces, ahí lo que hay una diferencia con respecto a las raíces y el número de vértebras. A partir de la dorsal 1 hasta la sacra, todas las raíces salen y se las nombra de acuerdo a la vértebra que esté por encima. Por ejemplo, si la raíz nerviosa sale por el agujero de conjunción que está debajo de la lumbar 5, esa es la raíz lumbar 5. Y dorsal, si el nervio sale por debajo del agujero de conjunción de la vértebra dorsal número 3, esa es la raíz dorsal 3. Solamente en cervical es la que cambia, que significa que en cervical la raíz que sale por debajo del agujero de conjunción de C1 se llama realmente C2, porque el C1 sale debajo mismo del occipital. O sea, ahí está la diferencia de por qué existen 8 nervios cervicales para 7 vértebras
y el resto son similares. Hay 12 nervios dorsales, que son los nervios intercostales, hay 5 nervios lumbares, hay 5 nervios sacros, ¿ok? Y aquí lo que más llama la atención es la presencia de las carillas articulares. Los cuerpos vertebrales y la apófisis transversa de las vértebras dorsales tienen caras articulares para la costilla. En este caso, el cuerpo tiene una hemicarilla superior que con la hemicarilla del cuerpo de arriba forman una carilla completa. Y esta sirve para articularse con la cabeza costal. A partir de ahí, el cuello se apoya por el pedículo y el tubérculo costal se articula con la cara articular de la apófisis transversa, que aquí es una carilla completa. La diferencia va a estar en que la dorsal, la primera vértebra dorsal va a tener una carilla articular completa y aparte una hemicarilla para la vértebra dorsal número 2. Y a partir de la 10ª dorsal tienen una carilla articular completa, ya no tienen más estas hemicarillas. La única diferencia, pero al final la estructura es similar. Y ojo, que las vértebras que le llamamos nosotros transicionales son aquellas vértebras que tienen características similares. Por ejemplo, la dorsal 1, que es la primera vértebra dorsal, tiene mucha similitud con la última cervical y viceversa. La última cervical, su cuerpo principalmente se parece mucho a la primera dorsal. Y a eso le llamamos las vértebras de transición. La misma cosa ocurre entre la dorsal 12 y la lumbar 1. Entonces, ya que estamos hablando de la lumbar, la diferencia, claramente tenemos que el cuerpo es más grande, los pedículos son mucho más anchos, más gruesos, ¿ok? Porque eso tiene que soportar más pesos. Y la apófisis espinosa, que tiene una forma cuadrangular o rectangular y que se orienta totalmente horizontal. Miren aquí como la dorsal se orienta más hacia abajo, ¿verdad? Oblicuamente hacia abajo. Ok. Muy bien. Y aquí la escotadura es un poco menos pronunciada que la dorsal, es una diferencia, pero tampoco no es algo muy relevante. Obviamente que aquí no tenemos las carillas articulares para las costillas, no hay costillas lumbares. Y las carillas articulares, ¿verdad? En ambas superiores y 2 inferiores, que esos se articulan entre sí. Entonces, en general, tenemos las vértebras cervicales, ¿verdad? Tenemos las... las lumbares y las dorsales. Hablamos de las diferencias de cada una, ¿verdad? En las dorsales tenemos la presencia de las carillas articulares para las costillas. En las cervicales, en vez de tener una apófisis transversa, tenemos los agujeros transversos o foramen transverso por donde va a pasar la arteria vertebral, ¿verdad? Y en las lumbares, la principal diferencia está en el tamaño del cuerpo, que es mucho más grande, mucho más voluminoso, y porque tiene que sostener mayor peso. En cuanto a la estructura de los huesos, de las vértebras, que en conjunto son considerados huesos cortos y huesos irregulares, ¿verdad? Porque sus diámetros son muy similares en cuanto a ancho, largo y alto. Los cuerpos vertebrales, la vértebra en sí, tiene poco hueso cortical, o sea que tiene un hueso cortical más delgado y predomina el hueso esponjoso. ¿Por qué? Porque las vértebras poseen en su interior abundante médula, entonces son huesos productores de sangre, y eso hace que las vértebras predomine en ellos el hueso esponjoso o el hueso trabecular. ¿Okay? Muy bien. Aquí nada más para mostrar cómo ocurre la relación justamente con los nervios. La apófisis articular de arriba se articula con la apófisis articular de abajo y estos forman las articulaciones facetarias. ¿Okay? Estas articulaciones facetarias tienen íntimo contacto a la parte posterior con la raíz nerviosa y por delante de la raíz nerviosa está en íntimo contacto con lo que conocemos como el disco intervertebral, que vamos a ver más adelante con más detalle. ¿Por qué le muestro esto? Porque la raíz está bien protegida por delante por el disco vertebral y por detrás por la apófisis, por las articulaciones facetarias. Eso también implica que cualquier patología a nivel de las apófisis articulares o a nivel del disco, como una hernia de disco, pueden comprimir a la raíz y generar
lo que llamamos nosotros las radiculopatías, que son enfermedades de las raíces. Radículo, raíz, patía, enfermedad. ¿Okay? Entonces, la columna cervical dijimos que son 7. La primera y la segunda son las más diferentes. Vamos a ver después por qué. Las 6 y las 7 son muy similares ya a las dorsales en cuanto al tamaño del cuerpo. Obviamente que aquí la diferencia es que todas tienen agujero vertebral. ¿Okay? Todas tienen agujero vertebral, desde la C7 hasta la C1, que es el conocido como atlas. Aquí la arteria vertebral asciende, normalmente ingresa a partir del tubérculo, del agujero número 6, ¿verdad? Asciende y por encima del atlas, entre el atlas y el occipital, se introduce dentro del canal raquídeo y se hace intradural, o sea, entra en la dura madre, se dirige luego a la fosa posterior. En cuanto a las articulaciones facetarias, son muy similares. Esto es lo que les estuve mostrando. La faceta inferior de la vértebra superior se articula con la faceta superior de la vértebra inferior. Esta articulación tiene la forma de un bisel, y esta sí es una articulación un poco más móvil porque es la que va a permitir los movimientos. La columna en general tiene... si yo voy a considerar una vértebra con otra vértebra, tienen pocos movimientos. O sea, de hecho que llamamos de una anfiartrosis, que es una articulación semimóvil. Pero al tener el conjunto, toda la columna vertebral, ahí sí hablamos de movimientos grandes. Para ver después cómo son esos movimientos. Entonces, en general, la vértebra cervical tiene un cuerpo, como todas, tiene un cuerpo, en este caso, más estirado del eje transversal, un poco más delgado en el eje anteroposterior. Tenemos las apófisis unciformes o los ganchos que se encuentran en la cara superior. Tenemos los arcos anterior y posterior que en conjunto van a formar el agujero transverso. Vean cómo el arco posterior sale del pedículo y el arco anterior sale del cuerpo. Y en conjunto estos forman el agujero vertebral, que ya dijimos corre la arteria vertebral, que también corre la vena, que realmente ya es un plexo, y el nervio simpático de Francis-Frank. Hago hincapié en las venas, porque a pesar de que a veces no le damos tanta importancia a las venas, cuando nosotros hacemos cirugía de columna, lo que más sangra son las venas, porque realmente raras veces le damos una arteria, pero las venas sangran la vida, son súper fastidiosas. Las láminas son más delgadas, son más alargadas, y el agujero raquídeo o el canal raquídeo cervical tiene la forma triangular, pero es mucho más ancha que el resto de la columna, porque aquí la médula cervical tiene un ensanchamiento, la médula cervical es más ancha que el resto de la médula dorsal y lo que termina la medular, de lumbar. Entonces, por eso el canal aquí es más amplio. Esta es una radiografía lateral, donde vemos desde la cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los cuerpos. Este espacio que queda aquí, voy a dibujarlo. Este espacio que queda aquí, este es la escotadura superior y esta es la escotadura inferior, del caso superior de la vértebra inferior. Y en conjunto estos forman el agujero de conjunción. Por aquí saldrían las raíces nerviosas de la médula cervical. ¿Okay? Esto es la apófisis espinosa, que están articuladas entre sí, ¿verdad? Que son los ligamentos interespinosos, y el espacio entre un cuerpo vertebral y otro cuerpo, aquí se corresponde con el cartílago, que en conjunto forma el anillo o el disco intervertebral. Ya vamos a ver cómo está compuesto. Entonces, las dos vértebras que son del todo el conjunto realmente las más diferentes son el atlas y el axis. Al atlas se le llama atlas porque se considera que es la que le sujeta al mundo, porque sujeta al cerebro, ¿verdad? Entonces se le llama atlas. Me parece muy tierno su nombre, ¿verdad? Llamado atlas. El atlas como tal es la única vértebra que no tiene cuerpo. Entonces, en vez de tener cuerpo, tiene dos masas laterales o dos macizos laterales que van a servir para articularse con los cóndilos del occipital y van a constituir la articulación occipito-atloidea.
Esta es una articulación del tipo condílea, ¿verdad? Porque es un cóndilo con una cavidad glenoidea. En este caso la cavidad glenoidea es por parte del atlas. Y por debajo el atlas va a tener una carilla articular para ya las carillas articulares del axis. Ahí ya va a ser similar. Estas masas laterales están cerradas anterior por un llamado el arco anterior y posterior por el arco posterior. O sea, tengo láminas, pero no tengo apófisis espinosas, tengo el arco posterior. Tengo agujero o foramen transverso por donde también pasa la arteria vertebral. En el caso del axis, también llamado epistrófeo, la diferencia principal va a estar que en la parte o en la cara superior del cuerpo de la vértebra vamos a tener un pequeño gancho óseo llamado apófisis odontoides que va a servir para articularse con el arco anterior del atlas y es lo que va a permitir los movimientos de rotación de la cabeza. Y esto es lo más diferente del axis. Después la demás estructura es similar a la otra vértebra cervical. La apófisis espinosa es bituberosa, tiene los agujeros transversos, o sea, la descripción es la misma. Entonces, la gran diferencia está en que el atlas no tiene cuerpo y tiene dos masas laterales unidas por arcos. Y el axis, la diferencia está en la presencia de la apófisis odontoides. Esta es la manera en que se articulan. La apófisis odontoides tiene una, vamos a decirle que tiene dos superficies articulares, una anterior y una posterior. La anterior se va a articular con el arco anterior, y la posterior va a estar articulada con los ligamentos que van a reforzar esta articulación, que son las articulaciones que van a permitir los movimientos de rotación de la cabeza. A los lados, las masas laterales se articulan con los cóndilos del occipital y hacia abajo tenemos las carillas articulares que se van a articular con la carilla articular del axis. Tiene un arco posterior, carece de una apófisis espinosa. La cervical 2 o la axis ya sí tiene apófisis espinosa, similar a todas las apófisis espinosas cervicales. Entonces, la articulación occipito-atloidea o, en este caso, la articulación del atlas, ya dijimos, una articulación sinovial tipo condílea, ¿okay? Que está reforzada por dos membranas, que es la membrana occipito-atloidea anterior, que vamos a ver en la próxima diapositiva, y la occipito-atloidea posterior. Esta membrana es importante porque por debajo del occipital está perforada por la arteria vertebral, que es cuando se ingresa o ingresa ella al conducto raquídeo, al canal raquídeo. Entre el atlas y el axis, la diferencia principal va a estar en la articulación entre la apófisis odontoides y el arco anterior. Esta es una articulación del tipo trocoide, ¿verdad? Esta articulación es una articulación móvil, está reforzada por ligamentos. En este caso, llamamos nosotros los ligamentos atroxoideos, que son uno superior, uno inferior y dos laterales, que son los que van a formar la encrucijada, ¿verdad? O un ligamento cruciforme, que van a fijar a la apófisis odontoides hacia arriba, a la base del basilar, del occipital, a los lados, a los arcos, y hacia abajo al cuerpo del axis. Esto va a permitir que esta articulación sea una articulación fuerte, porque aparte de estos ligamentos van a tener otros ligamentos que lo van a reforzar, que aquí está cortado, que es el ligamento longitudinal posterior, y eso va a permitir compactar esta articulación y que durante sus movimientos, porque imagínense que esto es lo que permite que la cabeza pueda rotar, junto con todos los músculos del cuello, obviamente. Aquí tengo un corte longitudinal. Esto que ven aquí es el arco anterior del atlas, la apófisis odontoides. Ven como por delante tiene una articulación donde se articula directamente con el arco anterior, y por detrás realmente tengo una cavidad articular, en este caso la cavidad glenoidea, que va a estar reforzado por los ligamentos cruciformes, va a estar reforzado por este ligamento que se llama el ligamento longitudinal posterior, que es un ligamento que recorre desde el occipital y se dirige hasta el sacro, ¿okay? Hasta la parte más o menos sacro 2, sacro 3 aproximadamente. Y si hay un longitudinal posterior es porque existe también un longitudinal anterior. Y el longitudinal anterior puede llegar incluso hasta el coxis. Este ligamento longitudinal posterior, cuando
se proyecta por encima de la articulación atroaxoidea, pasa a llamarse la membrana tectoria, que es la prolongación nada más del ligamento longitudinal posterior, solamente que la membrana tectoria viene y termina insertándose en el clivus del occipital. Eso es lo que hace que esté totalmente compactada justamente la articulación. Y a esto se le conoce también como ligamento occipito-axoideo, porque fija el axis al occipital. Entonces, de manera indirecta, el axis también está articulado con el occipital. Eso permite que sea una articulación, vamos a decirle, entre tres huesos. Ok. Muy bien. En cuanto a la columna dorsal, tenemos 12 vértebras, ¿verdad? Enumeradas del 1 al 12. Las vértebras en general, como les dije, las particularidades van a cambiar en las carillas articulares para las costillas. Como les dije, la primera vértebra dorsal solamente tiene una carilla articular completa, que es para la primera costilla, y luego abajo tiene una hemicarilla inferior, que junto con la hemicarilla de la vértebra de abajo forman una carilla articular completa. A partir de ahí, todas las vértebras tienen dos hemicarillas, hemicarilla superior, hemicarilla inferior, ¿okay? Que en conjunto forman una carilla articular completa. A partir de las 10, la 10, la 11 y la 12 ya tienen solamente una carilla articular completa, y la 11 y la 12 ya no tienen carillas articulares en la apófisis transversa. O sea que la costilla aquí solamente se articula con el cuerpo, que justamente son las costillas flotantes. La descripción en general es lo mismo. Tenemos las apófisis espinosas que miran más hacia abajo, tenemos las facetas articulares que tienen la forma de bisel, y la apófisis transversa, que la característica es que tiene la cara articular para el tubérculo costal, excepto la 11 y la 12. Bien, entonces las articulaciones dorsales van a estar reforzadas por una serie de ligamentos. Tenemos el ligamento intertransverso, que está entre las apófisis transversas. Tenemos el ligamento costotransverso, que es con la cabeza de la costilla. Y luego tenemos el ligamento radiado, que fija totalmente la articulación. Esto es principalmente un detalle importante, porque aquí nosotros en cirugía de columna dorsal muchas veces tenemos que sacrificar o retirar la cabeza costal para poder acceder al cuerpo de la vértebra que queremos operar. Por delante tenemos el ligamento longitudinal anterior, que es igual a todos los otros, y por detrás va a estar el ligamento longitudinal posterior. Entonces, los anillos fibrosos son los que van a permitir la articulación entre ambos cuerpos, ¿okay? Entre todos los cuerpos tenemos los anillos, los discos intervertebrales, que están compuestos por cartílago. Dos tipos de cartílago: un cartílago hialino, que es un cartílago más resistente que se encuentra en la periferia, y en el centro un cartílago más fibroso, que es un cartílago más laxo. En el centro le llamamos el pulpo, o ¿cómo se llama? El centro pulposo, y alrededor el anillo fibroso. El centro pulposo sirve como una almohadilla para poder recibir los impactos y amortiguar estos movimientos, porque si esto fuese todo rígido, a la hora de hacer los movimientos, a la hora de tener un golpe, iban a chocar hueso con hueso, y eso iba a generar a lo largo lo que se llama artrosis. Entonces, cuando el disco justamente se gasta, pues esto se puede perder, porque esto es un tejido no vascularizado. Entonces se puede gastar, y al gastarse ya no se regenera, porque al no tener vascularización no tiene la capacidad de regenerarse. Y esto es lo que llamamos nosotros de las discopatías degenerativas, cuando el disco se va gastando. Todos vamos a tener eso, porque eso es parte del proceso de involución, ¿verdad? Todos vamos a envejecer y todos vamos a tener envejecimiento de los discos, algunos más tempranos, otros con mayor edad. Hoy, justamente en la mañana, estaba haciendo consultorio de columna. Tenía un paciente de 22 años, delgado, jugador de fútbol, que tenía una hernia discal gigantesca. Así también me llegó una paciente de 60 años que tenía una columna más sana y más linda que incluso la mía. Entonces, eso varía realmente de una persona a otra, pero en general
todos van a envejecer. Entonces, el disco intervertebral, como dijimos, es lo que permite la articulación de un cuerpo con otro y van a estar reforzados principalmente por los ligamentos longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Por detrás, cuando yo miro, ¿verdad? Voy a ver, estos son el canal raquídeo, el canal raquídeo visto desde adelante, ¿verdad? Estos serían las láminas, que son los pedículos. Entre las láminas, entre una lámina y otra, está cerrado por un ligamento. Se llama ligamento amarillo o también llamado flavum, ¿verdad? Flavum viene del latín amarillo. Muy importante porque cuando nosotros operamos una columna, queremos entrar al canal raquídeo, yo tengo que sacar la lámina, ¿ok? Y al sacar la lámina, yo sé que debajo de ella va a estar el ligamento amarillo. Eso me da dos cosas. Uno, la delicadeza con que yo voy a hacer la laminectomía. Ectomía es cuando yo saco una parte del cuerpo. Entonces, si yo saco la lámina, se llama laminectomía, que es una manera de poder acceder al canal raquídeo desde la parte posterior. ¿Okay? Entonces, hago el retiro en la lámina, voy a encontrar el ligamento amarillo y para llegar a la médula o al saco dural, tengo que sacar también el ligamento amarillo. Y eso se llama, se llama flavectomía, ¿okay? Que es retirar el ligamento amarillo o el flavo. Y el ligamento longitudinal posterior que cierra el canal raquídeo. Muy bien. Esto es cómo se articulan, ¿verdad? El disco normalmente tiene, varía la relación en cuanto a la altura del cuerpo. Normalmente a nivel cervical los discos son un poco más anchos, un poco más altos y van a ir disminuyendo a medida que llegamos a la lumbar. Eso es por la delicadeza de la articulación de la cervical. Entonces, repasando, tengo la articulación entre los cuerpos está dada gracias a la articulación por los discos intervertebrales. Esto es una anfiartrosis, están reforzadas por el ligamento longitudinal anterior y están reforzados por el ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal posterior llega hasta el sacro, el anterior puede llegar hasta el coxis. Y aquí atrás, cerrando el espacio entre ambas láminas, tenemos el ligamento flavum o ligamento amarillo. Las articulaciones entre las facetas articulares también están reforzadas por ligamento, pero esto principalmente tiene una cápsula articular. Esto es muy importante porque las facetas son lo que me permiten tener la estabilidad de la columna. Si todas las facetas están articuladas de manera correcta, voy a tener una columna estable. Sin embargo, si se gasta o se fractura una de estas facetas, el peso de esta columna sobrecae por el lado sano y la columna empieza a inestabilizarse. ¿Okay? Entonces, en la cirugía, cuando nosotros operamos, es muy importante que preservemos la articulación facetaria. Aquí nada más dos imágenes. Esto, el sábado, cuando tengamos nuestra clase, vamos a tener una clase presencial, principalmente de neuroradiología le quiero dar. Quiero que ustedes aprendan a distinguir las distintas estructuras, principalmente óseas, en columna y en cráneo. Porque van a ser médicos dentro de 6 años y necesito que aprendan a evaluar imágenes. Sí. Está bien, me gusta esa actitud. Estas son dos imágenes. La que ven aquí es una tomografía. La tomografía en columna principalmente ayuda a explorar hueso. ¿Ok? Esto que ven aquí, acá. Esto, no, por aquí. Esto es un cuerpo vertebral. ¿Okay? Lo que queda entre ambos es el espacio intervertebral que está, en este caso, ocupado por el disco intervertebral. Esto es la apófisis espinosa. Aquí debería estar la lámina. Y este ligamento que está aquí es el flavum o el ligamento amarillo. Y lo que está adentro, que es el canal raquídeo, es mi médula con la dura madre y las raíces nerviosas, que aquí en la tomografía no son bien exploradas. Entonces ahí entra el rol de esta imagen, que es la resonancia magnética.
La resonancia magnética, a diferencia de la tomografía, no utiliza radiación, utiliza otro concepto que es un campo magnético principalmente del hidrógeno. Entonces, ¿qué me permite ver? Las estructuras o los tejidos que tengan abundante agua. Entonces aquí yo puedo ver claramente esto que está en un gris un poquito más claro, es la médula. Y ven que la médula viene y termina a este nivel, que es justamente más o menos el nivel de L1. Y a esta terminación es lo que conocemos como el cono medular, que vamos a ir viendo cuando veamos médula espinal. Y a partir de ahí solamente son nervios. Ven como aquí, en esta resonancia, puedo explorar mejor el disco, que el disco es cartílago, está lleno de agua, entonces me permite verle bien los cartílagos. Veo bien el cartílago, veo súper bien al muro posterior, pero si ustedes se dan cuenta, aquí no se ve bien la apófisis espinosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hueso tiene poca cantidad de agua, entonces no es bien evaluable por resonancia. Miren aquí, el esternón se mezcla mucho con los otros tejidos, sin embargo aquí el esternón se ve claramente. ¿Por qué? Porque por la cantidad de agua, que es poca en los huesos, no se evalúan bien por resonancia. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes tengan un paciente, cuando ustedes sospechen, por ejemplo, de un tumor de médula, ¿qué le van a pedir? ¿Le van a pedir resonancia o le van a pedir tomografía? Resonancia. Claro, porque yo quiero evaluar la médula, ¿ok? Y si mi paciente viene con un antecedente de trauma y yo sospecho de una fractura vertebral, ¿qué le voy a pedir? Tomografía. Excelente, tomografía, claro. Por eso es importante conocer los conceptos, ustedes obviamente van a ir viendo a medida que avancen en la facultad, los conceptos físicos para aplicar eso en la práctica. Esto es algo, esto que ustedes me respondieron es algo que le cuesta muchísimo a mis colegas clínicos. Siempre le hacen los clínicos porque ellos lo que siempre me llaman por estas cosas. La columna lumbar, bueno, aquí es un conjunto, nuevamente le llamamos los lumbosacra, porque está todo... La radiografía principalmente me permite evaluar si hay fracturas, pero realmente en neurocirugía nosotros poco o nada usamos radiografía, porque la utilidad de la radiografía es para cosas grandes, qué sé yo, una gran fractura vertebral y ahí no tenés tomografía y la hacen de radiografía. Pero si tenés la opción de tomografía, por lo menos tomografía en patología de la columna. Pero, por ejemplo, una hernia de disco, que ustedes saben que es tejido blando, yo no voy a ver con la tomografía. Anteriormente sí se veía solamente con tomografía, pero hoy en día tenemos la resonancia, que es mucho más útil. Entonces, la radiografía es para ver hueso, pero es muy limitada mi evaluación con la radiografía. Ay, el sábado les voy a mostrar qué es lo que yo puedo evaluar con una radiografía. Es un poco limitado, pero que sí, hay patologías que puedo evaluar bien con radiografía. Por ejemplo, las escoliosis se pueden evaluar bien con radiografías. Entonces, la lumbar, también llamamos columna lumbosacra, porque normalmente es un conjunto, porque es como que el sacro entero es una vértebra articulada con la L5. Son 5 lumbares, la diferencia principalmente está en el tamaño del cuerpo y de la apófisis espinosa. Aquí no hay caretas articulares, ¿verdad? Importante es la angulación que mantiene la columna con respecto al sacro, ¿verdad? El eje lumbar con el eje sacro mide, o en este caso genera un ángulo entre 130 y 160 grados, y esa angulación es lo que permite que toda la columna pueda sostener el peso. O sea que la mayor tensión de la columna está entre L4, L5 y la sacra. Por eso que la mayoría de las hernias de discos ocurren principalmente entre L5, L1 y L4, L5. Son muy raras las hernias de discos más arriba, ¿verdad? Y como le digo, la curvatura lumbar se esboza a los 9 meses, o sea que las curvas se van diseñando a los 9 meses, una vez que empieza el niño a tomar posiciones erectas con el gateo, y a partir de que empieza a ponerse de pie, se conforma todas las curvaturas de la columna. Eso es lo que le digo, la columna todavía es un proceso de adaptación. Bien. Nada más para mostrarle un poco, aquí tenemos los agujeros de conjunción. Recuerden que por debajo de la lumbar, si esta es la lumbar 1, la raíz que sale por aquí es el nervio lumbar,
1. ¿Ok? Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Visto desde atrás, estas son las facetas articulares. La faceta articular inferior de la vértebra superior es la que se articula con la faceta superior de la vértebra inferior. Y esto es la articulación facetaria, que es la articulación que realmente le va a dar la estabilidad a la columna. Si aquí tengo un problema, toda la columna sufre y toda la columna se me puede inestabilizar. Y esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La famosa hernia de disco, algo que van a escuchar muchísimo, algo que van a ver muchísimo, ¿verdad? Recordar que no todas las hernias son quirúrgicas, de hecho que normalmente menos del 30% se llega a operar. ¿Y qué es lo que ocurre en la hernia de disco? Se rompe el anillo fibroso, que es como un anillo de contención, se rompe por sobrecarga, por degeneración, por trauma también puede ocurrir, pero principalmente es algo degenerativo, se va gastando el disco. Se rompe y el centro pulposo se escapa. Y al escaparse, le comprime a la raíz que justamente sale por detrás de él. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Como esto es un tejido que salió de su lugar, vamos a decirlo así, ¿verdad? El centro pulposo migró hacia el agujero de conjunción. Entonces, tenemos lo que llamamos nosotros el tratamiento conservador, que consiste en inmovilizar la columna con fajas, unas fajas ballenadas, fisioterapia, mejorar los movimientos y antiinflamatorios, porque esto todo se inflama alrededor de la hernia. La mayoría de los pacientes, entre 70 y 80%, se cura. O sea que esta hernia se vuelve a reabsorber, vuelve a su lugar normalmente. Y solamente un 30% es lo que termina operándose realmente. Entonces la cirugía es, entramos, sacamos la lámina y por debajo del nervio, porque miren aquí, normalmente la hernia está por debajo del nervio, entonces por debajo del nervio yo saco el anillo herniado. ¿Ok? Esto hacemos, cuando es lumbar, hacemos por detrás. Cuando es cervical, como yo no puedo entrar por detrás porque tengo la médula cervical que es súper delicada, entonces entro por delante. O sea, que hago un abordaje anterior. Y ahí, normalmente en el cuello sacamos toda la hernia. O sea, el disco entero lo sacamos. Sacamos todo el disco y le sustituimos por una prótesis. Que normalmente es de titanio la prótesis. Esto es nada más una tomografía. Esto vamos a dejar para mostrarle mejor el sábado. Le voy a mostrar más con detalles, pero si yo tengo un corte axial en la columna, tengo todas las partes de una vértebra. Tengo el cuerpo, tengo el pedículo, tengo las láminas, la apófisis espinosa, apófisis transversa y las apófisis articulares. Esto es fundamental porque cuando yo opero columna, por ejemplo, cuando voy a colocar tornillos, yo necesito tener estas mediciones. Normalmente mido desde la apófisis articular, aquí por afuera, y hago un trayecto dirigido hacia la parte anterior del cuerpo para colocar, por ejemplo, tornillos en la columna. Entonces, ahí sí, la tomografía es fundamental para mí, porque en la tomografía yo puedo ver bien al hueso. ¿Ok? Y esto que está aquí es una reconstrucción 3D. La imagen es súper clara, tengo todos los cuerpos, pero aquí no se construyen los discos porque no se ve en la tomografía los discos. Ven cómo se ve como un vacío nada más. Este es un corte sagital, un corte coronal. Esto lo vamos a ver mejor después. Bueno, en general hablamos de un concepto que van a escuchar bastante cuando den probablemente, más que nada traumatología, porque no nos dan de cirugía como tal en la facultad, lo que es el balance sagital de la columna, que es el logro o uno de los logros más grandes de la evolución del hombre, que es poder mantenerse erecto, pero eso requiere una gran sobrecarga de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros normalmente consideramos? Que tiene que haber una alineación entre las curvaturas, ¿verdad? Entre la lordosis cervical, la sifosis dorsal y la lordosis lumbar, sacra, tiene que haber un equilibrio de cargas. Normalmente lo que se considera, ¿verdad? Equilibrada es cuando la parte más anterior, la vértebra C7, se corresponde con la articulación sacro ilíaca, ¿verdad? Entonces,
Esta angulación puede ir variando, puede incluso venir más hacia adelante cuando la columna va perdiendo sus curvaturas fisiológicas. O sea que las curvaturas de las columnas, las lordosis y la cifosis, que son fisiológicas obviamente, son necesarias para poder mantenernos de pie. Sin esto nosotros no podríamos mantenernos de pie. Entonces, es lo que le dije, si le dan cuenta la lordosis lumbar, la cifosis torácica y la lordosis cervical. Todo esto debe estar totalmente angulado, o sea, en línea recta, vamos a decirle, entre el C7 y la articulación pélvica. Entonces, cuando se pierde ese balance, ¿verdad? Podemos tener tres situaciones. El normal, que es cuando el equilibrio global entre C7 y la articulación pélvica, esta cae a nivel de ella o cae un poco por detrás. ¿Okay? En el tipo B puede caer por detrás, o sea, la línea cae aquí detrás de la articulación, pero todavía mantiene su curvatura fisiológica. Y el tipo C, que es cuando está descompensado, es cuando la línea cae muy por delante y la persona tiene una inclinación hacia adelante. Esto es básicamente el envejecimiento normal de la columna. Se van perdiendo las curvaturas, ¿verdad? Se pierde la cifosis dorsal, se va perdiendo la lordosis lumbar, la columna empieza a rectificarse e inclinarse hacia adelante, y eso es parte del proceso de, vamos a decirle, involución. Y esto es lo que apoya la teoría de que nosotros todavía estamos evolucionando en cuanto a la ergonomía de la columna. O sea, todavía no estamos al 100% con nuestra columna vertebral. Eso explica por qué tenemos tantas patologías de columna. Y para ir terminando, hablamos de la teoría, o en este caso de la, no llega a ser una ley, ¿verdad? Pero más que nada un modelo, que es el modelo de las columnas de Dennis, que habla de que las vértebras, la columna vertebral tiene 3 ejes que necesitan estar bien alineados para poder hablar de una columna estable. Tenemos la columna anterior, que está formada principalmente por los cuerpos, ¿okay? Los cuerpos vertebrales. La columna media, que principalmente va a estar formado por los pedúnculos, ¿verdad? Y la columna posterior, que va a estar conformada principalmente por las apófisis o las facetas articulares. Cuando ocurre una fractura, por ejemplo, de columna, si solamente está afectada una de las columnas, todavía yo puedo tener una columna estable. Si se lesionan o se danifican 2 columnas o más, por ejemplo, la anterior y la media, o la media y la posterior, ahí ya hablamos de una columna inestable. O sea que, ¿qué es lo que se va a perder? El balance sagital, que es lo que va a llevar a las principales patologías degenerativas de la columna. Estos conceptos, el modelo de columna de Dennis, el balance sagital, parece muy complejo, pero realmente es ver a la columna como un todo, ¿verdad? En vez de verle hueso por hueso, le vemos como un todo. Puede ser muy complejo, pero es algo que probablemente en el resto de la facultad no le van a hablar. Entonces me pareció importante hablar, porque yo, como médico, escuché hablar de esto cuando empecé a hacer neurocirugía. ¿Okay? Ahí recién empecé a verle la importancia a todas las partes que tiene la columna vertebral. O sea que todo tiene su importancia, ¿verdad? Las apófisis articulares, las facetas son súper importantes para la estabilidad de la columna. Y es el concepto que tienen que manejar, columna estable. ¿Okay? El día de mañana ustedes van a ver muchísimo. Muy bien, vamos a terminar con un caso clínico muy, muy lindo. Este caso habíamos operado hace 2 años. Incluso presentamos este caso en un congreso en Brasil, porque es un caso muy raro, muy poco frecuente, y no todos van a cirugía, dentro de lo raro otra vez. Este caso era un paciente escolar de 12 años, que como antecedente importante para este caso tuvo una amigdalitis, unos 5 meses atrás. Y después de su amigdalitis, como 1 mes después de su amigdalitis, empezó a tener dolor de cuello, y tuvo una contractura del esternocleidomastoideo, que se llama tortícolis. ¿Okay? Entonces la cabeza queda inclinada hacia el lado de la contractura, y el paciente no puede hacer movimientos de lateralidad ni de rotación, y viene con el cuello fijo, ¿verdad?
Usted no me ve, pero yo estoy haciendo acá mi tortícolis. Entonces, y genera mucho dolor, obviamente, ¿verdad? Mucho dolor, mucha contractura muscular. Aparte de eso, la paciente, porque realmente era una nena, esta no es la paciente, obviamente, presentaba una debilidad del miembro superior del lado izquierdo, porque había ya compromiso incluso de las raíces del plexo braquial. Entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos unos estudios de imagen, le pedimos una tomografía y nos encontramos con esto. Tengo la apófisis odontoides del axis y tengo el arco anterior del atlas. ¿Qué les llama la atención? Este cráneo está centralizado. ¿Ok? Ay, ahí se me fue un poco la raya, pero está centralizado. ¿Qué pasa? El atlas está luxado, le decimos nosotros, cuando se mueve del lugar, vamos a decirlo así. El atlas está luxado y en vez de estar bien centralizado, está inclinado hacia un lado. Al inclinarse el atlas hacia un lado, hace que toda la columna cervical que esté por debajo rote del lado opuesto. Imagínense la inestabilidad que genera esto en una columna cervical. Por eso que aquí tenemos la médula cervical. ¿Okay? A esto nosotros le llamamos la luxación o subluxación atlantoaxoidea. Y en el contexto de la paciente que tuvo un antecedente de una amigdalitis, una infección cervical que está cerca de la columna, lo englobamos dentro de una enfermedad que se llama el síndrome de Grisel, que la teoría explica que la infección de las amígdalas, junto con la fiebre principalmente, genera productos inflamatorios que migran hasta los ligamentos que conforman la articulación atlantoaxoidea, se debilita ese ligamento y la articulación atlantoaxoidea pierde su fuerza y rota. Exactamente, sí. En este caso sí, por la luxación. Ven cómo el atlas va a mirar hacia un lado y el resto de la columna va a mirar hacia el otro lado o puede quedar recta la columna. Pero no vas a poder movilizar la cabeza. Eso es lo importante porque esto obviamente está totalmente fuera de su articulación normal. ¿Qué entonces hicimos nosotros? Primeramente, hicimos lo que se llama la tracción y la inmovilización de la columna, collar cervical, para evitar que esta luxación se luxe por completo, se esguince esa columna y le haga una sección medular y se le muere la paciente, ¿verdad? Columna cervical es así, chicos. Una lesión en columna cervical no solamente le va a dejar cuadripléjico, también se puede morir porque existe una patología que se llama shock medular. Lean un poco sobre eso cuando puedan. El shock medular. Muchos pacientes míos se me murieron de shock medular. Entonces, es bastante delicado. Hay que manejar esto con mucha delicadeza. La paciente estuvo... no, claro que no. Obviamente que cuando le hicimos la tomografía asociada a su cuadro infeccioso, ahí saltó ese diagnóstico que realmente le dio. Tengo un jefe que es neurocirujano infantil, que es el que tiene más detalles, conoce más de esta patología, y él nos dijo que podría ser un síndrome de Grisel, y ahí nos pusimos a investigar incluso con los pediatras y llegamos al diagnóstico. No era un diagnóstico fácil de entrada. Exactamente, el famoso desnucar. Exactamente, ese es. Entonces, es una enfermedad súper rara, no es muy frecuente, y las veces que se ven no terminan en cirugía, pero en este caso a la paciente estuvo con collar cervical en permanencia por 6 meses, no hubo mejoría de la clínica. No, principalmente no, difíciles, porque acuérdate que la articulación aquí es diferente, ¿verdad? Ocurre entre la apófisis odontoides y el arco anterior. El resto son todas articulaciones entre los cuerpos, entonces no va a afectar directamente. Lo que sí afectaba es que como tenía una inestabilidad en la columna cervical, esto generaba una contractura hacia un lado y eso lo que hacía era que se comprimían las raíces nerviosas. Por eso que la niña también tenía debilidad en este caso del cuerpo, del miembro superior del lado izquierdo. Pero muy bien, buena pregunta. Me gusta que pregunten, chicos. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo 6 meses de tratamiento, no hubo mejoría, entonces dijimos, vamos a tener que operar. Hay que fijar esta luxación para evitar que progrese. Y esta es una cirugía súper cruenta, ¿verdad?
Justamente, y este es el mayor miedo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Si esta luxación sigue o progresa, puede haber una sección total de los vasos vertebrales. Y eso no te va a dar tiempo ni nada. Va a tener casi una muerte súbita, va a tener el paciente. Imagínense, un infarto cerebral posterior es fatal. Entonces, ese era justamente nuestro miedo, ¿verdad? Que si nosotros no corregíamos, dos cosas pueden pasar: sección medular completa o sección de los vasos vertebrales. O sea, estábamos ante una enfermedad súper, súper delicada. No, claro, no toda infección. De hecho, que los trabajos que nosotros averiguamos, que buscamos trabajo de investigaciones de otros países, no hay un consenso de cuál es la fisiopatología final, o sea, por qué algunos desarrollan y otros no, ¿verdad? En general se dice que es cuando una amigdalitis mal tratada, o sea, no tratada de forma adecuada, y se ven niños. Esto es lo más importante: se ve en niños, no se ven adultos. O sea, que no se preocupen, ustedes ya no son niños, ¿verdad? No van a tener síndrome de Grisel, ¿verdad? Pero se ven niños, eso es importante destacar. Normalmente se ven niños escolares, entre los 5 o 6 años. Esta tenía 12, ¿verdad? Pero también se podía ver todavía. Entonces, ya operamos. Vamos a operar, metimos al quirófano, ¿y qué le hicimos? Hicimos, como el objetivo era evitar que la médula sea comprimida, entonces hicimos una laminectomía de la cervical 1 y de la cervical 2. Aquí yo saqué la lámina del atlas, saqué la lámina del axis, ¿ok? Puse tornillos en la vértebra cervical 3, 4, 5. Puse tornillos en las masas laterales del atlas, porque mi objetivo es justamente fijar al atlas y al axis al occipital y evitar que se sigan luxando. Y mediante unas barras fijé a la base del occipital. Este es el occipital, ¿okay? Esto que ven aquí, que está aquí cortadito porque también ampliamos, es el foramen magno. Imagínense que en dónde estábamos trabajando nosotros, ¿eh? Entonces, todo esto que está aquí es realmente la dura madre que recubre a la médula cervical. Esto es dura madre. Estos son los pedículos con las apófisis articulares y las láminas que fueron retiradas. ¿Qué es lo que logramos con esto? Fijar a la columna cervical, la occipital, para evitar que esa luxación progrese. ¿Qué implica esto? Que obviamente la paciente va a tener una, ¿cómo le puedo decir? Una disminución de la amplitud de sus movimientos. O sea que las rotaciones de la cabeza, que normalmente superan los 90 grados, en el caso de ella podría disminuirse hasta un 70 grados. O sea que no iba a poder rotar toda la cabeza hacia un lado. Pero era algo que se tenía que hacer, o si no, esto podría progresar, ¿verdad? La cirugía en sí duró como 4 horas. Obviamente la paciente está boca para abajo, ¿verdad? Se le coloca una especie de cabezal aquí abajo para que apoye la cabeza y tardamos como 3 a 4 horas. Después de colocar todos los tornillos, le hicimos una imagen de control. ¿Y qué tenemos? Tenemos aquí mis tornillitos fijados con mi placa, ¿verdad? Acá está fijado a la lámina, a las masas laterales C1. Y miren cómo la columna recuperó su posición normal, ¿verdad? Entonces, corregimos la rotación, la luxación, y la columna recupera su posición normal. Muy buena pregunta, Diana. De hecho, que esto normalmente es una cirugía que en algún punto se le tiene que quitar otra vez las placas, las barras. Realmente le llamamos barras, no le llamamos varilla. Estos son barras de titanio, y estos son los tornillos. Y de hecho que a la paciente ya le retiramos, ya le quitamos ya la placa, y la paciente está súper bien. Está sin síntomas, está sin dolor, ya no tiene su tortícolis, moviliza el cuello sin ningún problema, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Cuando sea grande, puede que esta columna requiera una nueva reintervención, porque al final de cuentas le producimos nosotros una inestabilidad a la columna al sacar las láminas, ¿verdad? Entonces puede que en algún momento requiera una cirugía para volver a fijar esa columna, pero por el momento está súper bien la paciente. Y creo que esa era la última diapositiva. Súper. Este del hospital está así, ahora se puso modo patriótico. Este es el hospital de clínica acá en San Lorenzo, si no conocen. El paciente que puede, no tiene esa barra, puede caminar. No, ella hace su vida normal. Ella se iba a la escuela, jugaba,
Eso no cambia nada. Lo único que le limita son los movimientos de lateralidad y los movimientos de flexión y extensión de la cabeza en general. Tampoco le limita mucho, pero sí va a tener una cierta limitación. Pero ella ahora ya está sin sus barras y sin sus tornillos, y ya lleva una vida normal esta paciente. Justamente la habíamos visto hace como 6 meses, creo que le vi la última vez. Y estamos, hace un medio no, nomás te puedo decir. No te puedo decir no completo. Pero sí, claro que sí, moviliza. Solo que con cierta con limitaciones, ¿verdad? Claro, exactamente. Esos movimientos se limitan por las barras y por los tornillos. Entonces, al sacar eso, obviamente los movimientos siguen curso normal. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que no quedó claro? El sábado yo hablé con el doctor Ibarrola. La entrega de ustedes va a ser escrita, me dijo. Entonces van a terminar temprano. Vamos a tener 2 etapas, una pequeña clase de anatomía radiológica. Les quiero mostrar un poco de tomografía y resonancia de hueso, porque en cada clase le voy a ir metiéndole un poco de radiología cuando empecemos a ver parénquima. Y después vamos a tener una parte práctica donde quiero mostrarle un poco los huesos desde el punto de vista neuroquirúrgico. El niño se queda con traumas por el resto de la vida. ¿A qué sentido te referís con traumas? O más que nada, claro, la laminectomía que le hicimos ya es permanente, eso ya queda. Lo que en algún momento podemos hacer más adelante es volver a fijar eso con tornillos si es que la columna se inestabiliza por consecuencia de esa laminectomía. Y las limitaciones, no. Ella lleva una vida normal ahora, una vida normal. Porque el objetivo de la cirugía era evitar que esa luxación progrese. Se detuvo la luxación, se corrigió la luxación, entonces ya el pronóstico mejora. Claro, no vamos a decir que va a ser una persona o un niño que va a tener o va a estar 100% excepto de complicaciones.